Bienvenidos jóvenes y colegas. En el siguiente material que les presento hablaremos sobre los módulos y las bobinas, dispositivos muy importantes en el funcionamiento de nuestro motor, sobre todo la bobina, porque es la que se encarga de producir esa chispa necesaria en los motores de ciclo Otto. Esta bobina, como ustedes la conocen, la bobina convencional, utilizada en los vehículos de los años 80, los vehículos antiguos, aunque hoy en día se siguen utilizando. Venían, tiene varias presentaciones, o para varios tipos de modelos. La plateada era para vehículos que necesitaban una chispa de 13.000 chispas por minuto, la azul era para 16.000 chispas por minuto y la roja para 18.000. Ya cuando es la roja era porque ya estamos incorporando un sistema de bobina captadora, y la plateada era para el sistema de bobinas a platino. Pero si vemos la imagen del medio, vemos cómo las bobinas han evolucionado de tal manera que la sosificación de ellas lo han hecho más resistentes al aceite, más resistentes a las temperaturas, a la parte térmica sobre todo. Recuerden que a mayor temperatura, menor paso de flujo de electrones. Las de vástago son directamente a cada bujía, y las de múltiples pines aún se necesitan cables. Y a la imagen de abajo a la derecha vemos son una bobina MCD, que nosotros le decíamos bobinas de competencia. Tiene una alta energía a la hora de soltar la chispa. Está compuesto una bobina, o al principio una bobina, un depósito en ese momento, sobre todo la convencional, un enrollado primario con cierta cantidad de vueltas, pero de mayor espesor del diámetro del conductor, un embobinado secundario que está alrededor de la barra metálica interna que conecta con el pin de la salida hacia el distribuidor, ¿no? Y un líquido dieléctrico que la mantiene en enfriamiento en este tipo de bobina. Se decía que cuando perdía este líquido por el sello entre lo que es la carcasa metálica y la carcasa de baquelita, decíamos que la bobina estaba mal o estaba dañada. ¿Por qué? Al perder ese líquido dieléctrico aumentaba la temperatura. Por consiguiente, la bobina fallaba cuando sobrecalentaba. Era una de las fallas primordiales. Pero funciona esta bobina. Esta bobina tiene un polo positivo y un polo negativo. En el enrollado primario, que lo vemos con color negro, ¿no? Recuerden que es de mayor espesor que el secundario, que lo vemos con un color rojo alrededor de una barra metálica, y a través de lo que es la inductancia y la formación de campos magnéticos podemos decir que se produce la chispa dentro de la bobina. Esto fue descubierto por los procesadores de la ley de Faraday, que en la segunda ley lo dice, fue el descubridor de este fenómeno físico, y se utilizó en la bobina. Aquí vemos cómo ha evolucionado la bobina, bobinas COP y bobinas DIC. Como ya les dije, las bobinas COP son las que son como un solo vástago, que llevan directamente a cada bujía, como lo vemos en la imagen de la derecha, y las bobinas DIC de múltiples puntos, con su módulo incorporado, que recibe una señal de la PCM, por cierto, y la PCM recibe la señal del CKP. Utilizan todavía cable. Ha evolucionado tanto que ya las bobinas COP, la de un solo vasto grande de la imagen a la izquierda, recibe una señal, o sea, el módulo está incorporado, la bobina incorporada, y directamente ven que se eliminaron los cables de conexión y reciben una señal. Tienen 3 pines, un positivo, un negativo, y la señal de la computadora. ¿Cómo funciona? De igual manera que las convencionales, simplemente que varía su estructura, su material, las RPM de chispa, por supuesto, porque ya tenés vehículos con mayor RPM, mayor tecnología, tenemos que ser más eficaces las bobinas. Aquí vemos cómo están conectados. En la imagen superior vemos que llevan transistores en lo que es la cabeza de la bobina,
y el conector de 3 pines. Hay ya de 4 pines también, y el cuarto pin es un pin de referencia que regresa a la computadora para decirle que está funcionando. Vemos la imagen de la computadora del lado derecho y vemos que estos transistores, esta bobina, contienen arriba en la cabeza como un módulo, como los transistores, unos transistores que reciben señal de la computadora. Como aquí, bueno, la imagen de cómo se pueden disponer de las bobinas. Vemos acá arriba del motor, en la imagen a la derecha, que está la computadora o la PCM, y vemos y observamos que en el tapaválvula, arriba del tapaválvula, van las bobinas como se muestran en la imagen del lado izquierdo. Si es 4 cilindros, 4 bobinas. Si es 8 cilindros, 8 bobinas. Si es 5 cilindros, 5 bobinas independientes. Estas son las bobinas Dix. Fíjense, esto lo tiene un modelo Fox, por cierto. Y vemos que tiene la computadora o la PCM allá al fondo. Vemos que tiene un solo conector y tiene 4 pines. ¿Por qué tiene 4 pines? Tiene un positivo y negativo y 2 señales. Cada 2 pines se ejecuta una señal y sale la chispa al mismo tiempo. Del otro lado, 2 pines, y de igual manera se ejecuta una señal para que suelte la corriente al mismo tiempo en esos 2 pines. ¿Por qué? Uno está en el momento de compresión, para hacer, llega el momento de la fase de expansión, se sueltan las 2 chispas. Una va cuando está en escape, un cilindro, y la otra cuando está en expansión. De la imagen del lado derecho vemos otro modelo de bobina. Esta bobina necesita un corte, como dijimos al principio, cómo funciona la bobina. Si vemos la imagen de la derecha, vemos el enrollado primario y el enrollado secundario. ¿Qué tenemos que tener? Un positivo al pasar el switch y un negativo que se actúe como switch. ¿Quién no va a ese corte en el negativo? Un distribuidor, a través de un ruptor mecánico, como lo vemos en el lado izquierdo, que era un distribuidor de platino en su época con un condensador. Fueron los primeros distribuidores con un sistema que cortaba el negativo de la bobina. De esta manera la bobina se energizaba y se dejaba de energizar a través de este sistema. O sea, como decir, se pasaba el switch y quitábamos el switch. Esa era la manera. Aquí está el distribuidor, por cierto es de escarabajo. Y vemos a la imagen a la derecha el tipo de bobina y pueden observar que son 26.000 voltios la tensión máxima, 26 kilovoltios, a 16.000 chispas por minuto. Aquí se graduaba el platino, este es el platino, el condensador, que está en la imagen a la izquierda de la imagen que está a la izquierda, y el distribuidor que está con la tapa anaranjada, y arriba está como están todos sus componentes. Este de platino era una problemática porque como era totalmente mecánico se desgastaba lo que era esta baquelita y los conectores o los contactos. No le colocaba, le añadía plata en las puntas para que no se gastara tan rápido. Bueno, aquí le puedo mostrar una imagen de cómo estaba conectado en su tiempo lo que era el platino. Fácil, pasamos el switch y teníamos un positivo a la bobina, de la batería a la bobina, y el negativo de la bobina iba directamente a la platinera, conectado al condensador. Esto hacía el corte del campo que se producía dentro de la bobina y sale por el cable del medio hacia una tapa. Ahí se encuentra con el rotor, y el rotor, como su nombre lo dice, gira y lo va distribuyendo a los diferentes pines donde están conectados los cables, y de los cables hacia las bujías. Pero después salió todo esto. Pasó de un sistema mecánico a módulos de encendidos. El primero a la izquierda el módulo Chevrolet, el del medio el módulo Ford y el módulo Bosch. Los dos primeros utilizaron bobinas captadoras. Uno se instalaba el avance, porque estos son a través de transistores, pero el avance se daba a través de un vacío directo y el módulo Ford a través de un vacío indirecto en el distribuidor.
Y el módulo Bosch ya presentó otro sistema, bobina efecto Hall. Ya era más digitalizado. Vamos a ver lo que era la bobina captadora. La bobina captadora, como la imagen central lo dice, no es más que un enrollado que se produce un campo magnético a través de esos dos pines, se le suministra cierta corriente y corta ese campo magnético. Arriba a la izquierda observamos el distribuidor y vemos esa estrella. Esa estrella, si lo vemos en la imagen que está a la derecha, vemos que cuando están todos alineadas, corta ese campo magnético. Por consiguiente, cierra el circuito en el transistor del módulo y el módulo lleva a negativo a la bobina, cerrando el circuito del enrollado, energizando la bobina para que posteriormente, cuando la estrella pasa o gira, se vuelve a abrir el circuito y entonces los electrones que quedan atrapados buscan por dónde salir y salen por la barra, y la barra está conectada al pin de potencia donde está el cable del distribuidor y lo lleva hasta el rotor, y el rotor se encarga de distribuirlo cuando es de distribución. Aquí vemos otro modelo de bobina convencional y bobina captadora. Es un distribuidor Chevrolet. Este distribuidor tiene la particularidad que tiene todos los componentes. Si vemos la imagen a la derecha, bobina captadora, la bobina y el módulo internamente. La imagen que está a la izquierda, que es la bobina captadora, vemos las estrellitas. Debajo está el diagrama completo del distribuidor. La imagen que sigue, la tercera, del lado izquierdo, si destapamos el módulo, vemos que es una serie de transistores. Posteriormente vamos a ver cómo se conecta y cómo se prueba este módulo. El módulo Chevrolet lo conectamos, es fácil, uno de los más fáciles. Le decimos en la calle la galletita o la galleta. Y vemos que tiene 4 pines que están enumerados con unas letras. Cada uno tiene una indicación. La C vemos que es el negativo, el corte al negativo de la bobina. El B va positivo bajo switch, de igual manera la bobina positivo bajo switch. Ya tenemos la manera de energizar nuestra bobina. ¿Quién le da la señal a este módulo? El distribuidor. Cuando forma el campo magnético y a través de las dos líneas morado y naranja, que son la W y la G, del lado izquierdo podemos observar en el del módulo, le manda la señal al módulo, el módulo hace el corte o el cierre a la bobina. Por consiguiente suelta la chispa hacia el cable que va hacia el distribuidor, y el distribuidor, que se encuentra con el rotor internamente, se encarga de distribuirlo a los diferentes pines. Lleva un orden encendido. Para que vayan entendiendo, el orden encendido es siempre horario 1, 3, 4, 2 en carro 4 cilindros. 1, 3, 4, 2, a excepción del escarabajo. El módulo Ford. Los componentes del módulo Ford son muy parecidos a los de los Chevrolet. La diferencia está en el módulo. Los módulos Ford vinieron Duraspar 1, Duraspar 2 y Duraspar 3, de 6 cables. Pero es el mismo principio que el anterior. Aquí está la manera de cómo debemos conectar este módulo Ford de 6 cables. El cable rojo, que es el de al pasar el switch, vemos en el diagrama. Al pasar el switch energizamos nuestro módulo. El cable blanco que está arriba es un auxiliar para energizar el módulo. Eso comúnmente lo colocan en el segundo pin del automático. El cable verde, como lo vemos, sale del módulo al negativo de la bobina, ya que el positivo, como lo vemos, BAT, va hasta bajo switch, el positivo de la bobina. Y vemos que es muy parecido al del Chevrolet, al módulo anterior, que el morado y naranja van al distribuidor o a la captadora que se encuentra dentro del distribuidor. Y el cable negro, que está representado en un color blanco para que se distinga, es la tierra o la masa del distribuidor. Y llegamos a lo que es el módulo Bosch o efecto Hall. En DC, una bobina que con una corriente alterna, que se produce como una bobina captadora, o corte o invierte la polaridad como las captadoras. En este no, en este sistema Bosch ya pasa a ser más digitalizado y se utilizan los transistores. Podemos observarlos en la lámina que está al lado izquierdo dentro del módulo, abajo a la derecha, donde dice módulo TSZ-H arribita, vemos
el dibujo de los transistores. Aquí está la manera de cómo conectar este módulo Bosch tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y vemos que este captadora se basa a través de una bobina captadora, pero posee un imán ya directamente. Vamos a ver cómo se conecta. Este es el módulo o el diagrama del módulo Bosch. Cada uno de los pines, como vimos en la lámina anterior, dice hacia dónde va. Aquí lo podemos ver. El distribuidor de un sensor de efecto Hall, y vemos como en la parte inferior a la izquierda cómo es la onda de señal hacia el módulo, una onda cuadrada, una onda digital, y la figura del lado derecho nos representa cómo ese imán, como lo vimos en la imagen anterior, influye en un enrollado, y ahí tiene adentro un transistor. Al cortar ese campo magnético a través de esa laminita, manda la señal al transistor y por consiguiente al negativo de la bobina. Todo el tiempo es al negativo de la bobina. Lo que se busca a través de estos módulos, de estos sistemas de encendido, es cortar o cerrar el circuito de la bobina a través de sus negativos. Bueno, pero aquí llegamos a lo que hoy es el último sistema de encendido, la última generación, el sistema de inyección. Una computadora o una PCM, la cual recibe señales de los sensores, y vemos del lado derecho todo lo que son los actuadores. Podemos observar que en el tercer renglón, en el primero está una bobina ilustrada, en el segundo unos inyectores, y en el tercero otras bobinas individuales como representativos. La imagen de la derecha es el sensor CKP. Es como un efecto Hall. Hay sensores inductivos, magnéticos, y van en una rueda fónica. Así como la estrella de los distribuidores de bobinas captadoras, o la estrella de los efectos Hall, aquí son unos dientes que van a hacer el corte del campo magnético o inducir una excitación en el enrollado del CKP para que mande una corriente pequeña, negativa o alterna hacia la computadora, y la computadora hacia los inyectores y las bobinas, siempre al negativo de la bobina. Y aquí vemos lo que le estoy diciendo, la rueda fónica. El sensor del cigüeñal le envía una señal a la computadora, lo podemos mostrar en la imagen del lado izquierdo, y la computadora se la retorna a unas bobinas DIC. Vean que son 3 módulos pares de 6 para 6 cilindros. Cada señal son 3 señales para 6 pines. Al mismo tiempo se disparan 2 pines, una es muerta y la otra va en el momento que tenga que estar detonando el combustible. Del lado derecho vemos la imagen, la bujía y la chispa, que tiene que ser óptima. Eso es lo que es un sistema de inyección. Lo último, ¿eso con qué finalidad? Tenemos que bajar o reducir las emisiones de gases contaminantes. Y esta es una de las maneras, tener una buena chispa para que pueda quemar todo el combustible. Aquí les presento un dispositivo para probar estos módulos. No todos los módulos, pero sí ayuda bastante. Lo quise compartir con ustedes. Consta de un LED, una resistencia de 200 miliohmios, y un cable verde que está conectado del lado negativo del diodo, la resistencia del lado positivo, y le conectamos 3 cables. Uno rojo al positivo del acumulador o de la pila, y nos quedan 2 cables, uno amarillo y uno rojo. Tienen un cable negro, 2 cables negros, o el otro cable es adicional, un cable negro que va a representar lo que es la masa. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Aquí vemos un módulo Bosch. Para probarlo sin que esté montado en el carro, sino que si lo vamos a comprar, utilizamos nuestro dispositivo para probarlo antes de pagarlo o antes de conseguir uno. El cable negro va al pin número 2. Si se recuerdan, arriba a la margen izquierda, el cable negro que va al negativo del módulo. El cable rojo va al pin 4, como lo representamos allá
en la imagen del lado izquierdo, que es positivo de la batería bajo switch. Y el cable verde, si se dieron cuenta, en casi todos los sistemas de encendido, el cable verde representa el corte negativo de la bobina. Va al pin 1, pin negativo de la bobina. Y con otro cable negro, vamos a darle señal al pin 6, el LED debe prender. ¿Qué va a representar el LED? El corte negativo a la bobina. Porque si tenemos un positivo que está alimentado por el cable rojo, necesitamos para prenderle el lado negativo. ¿Qué va a representar ese bombillo? La bobina. Está accionando. Este es un módulo de Daewoo. Lo tomé como ejemplo porque ya aquí de estos módulos que vienen a ser controlados por computadora, los módulos Chevrolet y Ford no son controlados por computadora, pero estos módulos Bosch anterior no es controlado por la computadora, pero hay otro módulo Bosch, al igual que este Daewoo, que sí son controlados una parte por la computadora, reciben señal. Y una de las maneras de comprobarlo o probarlo es esta que le estoy dejando aquí. Este módulo Daewoo hay que probarlo en 3 fases. La anterior, esta es la segunda prueba que hay que hacerle, y esta es la prueba de inyección. La anterior es la prueba de corriente, el negativo hacia la bobina, y esta es para la prueba de inyección. Esta tercera prueba es para saber si está mandando la señal a la computadora y él recibe y prende el bombillito. Ahí le dejo los pasos a seguir con respecto a este módulo Daewoo. Y por último, que es el más común de todos, el módulo Chevrolet o la galleta, le dejo los pasos acá descritos. De igual manera le dejo ilustrado dónde van a estar conectados para su comprobación. Y como si todo ha evolucionado, tanto las bobinas como los módulos, llegando a la PCM, también las bujías han evolucionado. Fíjense que ya la bujía que uno decía de 3 pines, 2 pines, de un solo pin, la bola, NGK, ahora son bujías láser. Pero no se conformaron con eso, sino que miren, ahora son bujías inteligentes. Estas bujías inteligentes pueden medir la temperatura dentro del cilindro más la hermeticidad del mismo. Aún no está en masa en el mercado por su costo. Bueno, muchas gracias muchachos, y recuerden, retroceder nunca, rendirse jamás. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este video. Y le voy a dejar un link donde van. Aquí le dejo el link. Muchas gracias.